Bienvenidos, hoy vamos a abordar un tema de gran profundidad y relevancia: la condena. Este concepto, que a menudo nos resulta incómodo y desafiante, es fundamental para entender el mensaje del Evangelio y nuestra relación con Dios. En el recorrido de nuestra vida espiritual, la condena y la gracia son dos aspectos que contrastan y que, cuando se comprenden correctamente, revelan el corazón de la redención que Jesús nos ofrece. Así que acompáñenme en este viaje mientras exploramos qué significa la condena desde una perspectiva bíblica y cómo, en medio de ella, encontramos la esperanza de la salvación. Es esencial entender qué es la condena desde la perspectiva bíblica. La condena se refiere al juicio o castigo que resulta del pecado. En Romanos 6:23 leemos, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Este versículo establece una verdad fundamental: la consecuencia del pecado es la muerte. No solo hablamos de la muerte física, sino de una separación espiritual de Dios, la cual es la verdadera esencia de la condena. El pecado, en términos bíblicos, es la transgresión de la ley de Dios. En 1 Juan 3:4, se define claramente: todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Desde el principio, en el jardín del Edén, Adán y Eva desobedecieron a Dios, y así entró el pecado en el mundo. La desobediencia de los primeros seres humanos resultó en una ruptura en la relación entre Dios y la humanidad, estableciendo una condición de condena que ha afectado a todos los seres humanos desde entonces. En Romanos 3:23, Pablo nos recuerda: por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. No hay excepciones, todos hemos pecado y, por lo tanto, estamos bajo la condena de separación de Dios. Esta realidad no se basa solo en nuestras acciones, sino en una condición inherente del ser humano, una inclinación hacia el pecado que nos lleva a fallar continuamente. La condena no es simplemente una cuestión de ser castigados por hacer el mal. Es también una manifestación de la justicia de Dios. Dios es justo y su justicia exige que el pecado sea juzgado. En Salmo 89:14, se afirma: justicia y juicio son el asentamiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. La justicia de Dios es perfecta y no puede ser comprometida. Cada pecado, por pequeño que sea, merece una respuesta justa. Es importante recordar que la justicia de Dios no está separada de su amor y misericordia. En Éxodo 34:6-7, Dios se revela a Moisés diciendo: Jehová, Jehová Dios, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en benignidad y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Esta revelación nos muestra que la justicia de Dios es equilibrada por su misericordia. Aunque el pecado trae condena, Dios ha provisto un camino para que podamos ser perdonados. La condena es una realidad con la que todos luchamos. El pecado nos lleva a experimentar culpa, vergüenza y una sensación de separación de Dios. En Romanos 7:18-19, Pablo expresa esta lucha interna: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Pablo nos muestra la batalla constante entre el deseo de hacer el bien y la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa. Esta lucha puede llevarnos a un lugar de desesperación, sintiéndonos atrapados en un ciclo de pecado y condena. Pero es precisamente en estos momentos de desesperación que la gracia de Dios se convierte en una fuente de esperanza. A pesar de nuestra incapacidad para cumplir la ley por nosotros mismos, Dios ha provisto una solución para nuestra condena. La respuesta de Dios a nuestra condena es una de las demostraciones más asombrosas de su amor y gracia. En Juan 3:16, encontramos uno de los versículos más conocidos y poderosos de la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, en su infinito amor, envió a su Hijo Jesús para que tomara sobre sí la condena que nosotros merecíamos. Jesús no solo vivió una vida sin pecado, sino que también tomó el castigo por nuestros pecados en la cruz. En Isaías 53:5, leemos: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús sufrió y murió para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. El castigo que nos correspondía fue llevado por él, y como resultado, la condena ha sido eliminada para aquellos que creen en él.
En Romanos 8:1, Pablo declara, ahora. Pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es una de las verdades más liberadoras de la Escritura. Aquellos que han puesto su fe en Jesús ya no están bajo condena. La justicia de Dios ha sido satisfecha en la cruz, y su misericordia se ha manifestado en el perdón completo y total. Entender que ya no estamos bajo condena tiene profundas implicaciones para nuestra vida diaria. No se trata solo de recibir un perdón para el pasado, sino de vivir en la nueva realidad de nuestra identidad en Cristo. En 2 Corintios 5:17, Pablo nos recuerda, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. En Cristo somos una nueva creación. La antigua identidad marcada por el pecado y la condena ha sido reemplazada por una identidad de justicia y libertad. Esta nueva identidad nos llama a vivir de manera diferente. En Romanos 6:4, Pablo dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. La resurrección de Jesús no solo asegura nuestra salvación futura, sino que también nos da el poder para vivir de manera nueva aquí y ahora. El Espíritu Santo, quien mora en nosotros, nos capacita para vivir de acuerdo con esta nueva identidad y nos ayuda a superar el pecado que antes nos dominaba. Es importante recordar que, aunque hemos sido liberados de la condena, aún vivimos en un mundo donde el pecado tiene consecuencias. Las heridas del pasado y las luchas del presente no desaparecen de inmediato. Pero aquí es donde la esperanza del futuro nos sostiene. En Apocalipsis 21:4, se nos da una visión de la gloria futura, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La condena es parte de una historia que ha sido redimida por Cristo. Y aunque el sufrimiento y el dolor siguen siendo reales, hay una promesa de restauración y renovación. El futuro nos espera con la certeza de que Dios hará nuevas todas las cosas. En Romanos 8:18, Pablo nos recuerda, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de ser revelada. Lo que enfrentamos en el presente es solo temporal comparado con la eternidad de gozo y paz que Dios ha preparado para nosotros. Quiero dejarles con una reflexión sobre cómo vivir la realidad de nuestra redención. Vivir libre de condena significa vivir en la seguridad de nuestra identidad en Cristo, pero también vivir en respuesta a su amor. En 1 Juan 4:19, se nos dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Nuestro amor hacia Dios es una respuesta a su amor inmenso y sacrificial. Nuestra vida debe reflejar la libertad y la gracia que hemos recibido. Cada día, tenemos la oportunidad de vivir de una manera que honre a Dios, que exprese nuestra gratitud por su perdón y que busque hacer el bien en el mundo. Vivir libre de condena no es una licencia para pecar, sino una invitación a vivir en la plenitud de la vida que Dios nos ofrece. En Gálatas 5:1, Pablo nos exhorta, estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La condena es una realidad seria y profunda, pero no es el final de la historia. Gracias a la obra de Cristo en la cruz, la condena ha sido anulada para aquellos que creen en Él. Vivir en la libertad que Cristo nos ofrece significa abrazar nuestra nueva identidad y vivir en respuesta a su amor y gracia. Que esta verdad transforme nuestra vida y nos impulse a vivir con propósito, esperanza y alegría. Amén.